Este problema que tenemos todos de victimizarnos es que estando en esa postura de la víctima, no puedo hacer ningún cambio, ¿no? O sea, si estoy victimizándome, no puedo estar en la responsabilidad. O sea, porque son opuestos. O soy responsable, el 100%, o soy víctima. No puedo estar a miti-miti, un poquito responsable, un poquito víctima. Es que no va, ¿no? Y eso nos cuesta a todos, ¿no? Es como que estar victimizados es como un poco como ser caprichosos, ¿no? Sería como, quiero que las cosas sean como yo digo, ¿no? Y eso nos cuesta bastante. A mí me cuesta. No todas las cosas, pero hay cosas que me cuestan más. Y ahí es donde sigo trabajando, porque me doy cuenta que, ¿no? Que son memorias muy dolorosas y gordas. Y bien. Ahora, acá el autor nos da, digamos, la otra parte, que sería cómo se corrigen estas ideas, porque estas son las ideas y cómo las voy a corregir, ¿no? Lo primero que tengo que entender es que las ideas son cosas de la mente esta pequeña, y que no están grabadas en piedra. Por eso son errores. Comprender lo que es un error es muy importante. ¿Por qué? Porque un error, si yo digo que algo es un error, estoy diciendo que se puede corregir. Ahora, si yo me juzgo a mí o a otros, ¿no? En que algo es un pecado, es algo que hay. ¿Vieron cómo decimos nosotros? Bueno, y yo soy así, y soy así. O el otro, ay, es así, y bueno, él es así. O sea, esas cosas como que estigmatizamos a los demás o a nosotros mismos, nos autoestigmatizamos, ¿no? Ay, no, esto es así y no tiene solución. Bueno, es este tema, ¿no? Es lo que me hace creer que todas estas ideas están grabadas en piedra y que por lo tanto no se pueden corregir, ¿no? Entonces acá el autor dice que en el momento en que yo reflexiono sobre estas ideas y veo con claridad, ¿no?, qué cosas estoy diciendo, o sea, qué es lo que me estoy diciendo, es que tomo conciencia de que es un error, dejo de condenarme y de condenar a los otros, y la corrección sucede, ¿no? Hay que entender, dice también, que la mayoría de las cosas que dijimos recién, ¿no?, como lo que hay que corregir, están en nuestra mente, pero se instalaron como clichés. ¿Vieron esos clichés? Que eso que le llamamos, bueno, acá también en Argentina se dice latiguillos. Yo me río porque es como que todos tenemos, fíjense, en un latiguillo, algo que siempre repetimos, que como ideas que son como que somos monotemáticos, vamos a decir. No sé, a ver, no se me ocurre nada, pero vamos a hacer un ejemplo así. No, vamos a suponer que yo tengo problemas con los hombres, qué sé yo, de conseguir pareja. Entonces estoy siempre con el mismo tema. Entonces voy a hablar con mi amiga y hablo del mismo tema. Hablo con el vecino y hablo del mismo tema. Con quien hable, siempre estoy en el mismo tema, ¿no? Son como latiguillos, ¿no? Que las acepté tanto y que nunca me las cuestioné. Entonces, claro, si es que no me doy cuenta, es que no lo puedo cambiar. En el curso de milagros, ¿no?, hay una frase, ¿no?, en la parte de la psicoterapia que es muy buena, ¿no?, pero claro, a nadie le gusta escuchar esto, ¿no? Dice, el paciente solo se puede curar cuando empieza a escuchar el canto fúnebre que entona. O sea, si yo no me escucho a mí mismo, ¿qué es lo que siempre estoy diciendo? Bueno, ese es el error, o lo más gordoto, o las memorias más gordotas en las que tengo que trabajar. Porque es que eso es lo que yo me repito una y otra vez, ¿no? Mi lamento, ¿no? La manera, ¿no? Es
en cómo se puede ir corrigiendo, ¿no? Todo esto, ¿no? Es, otra vez vuelve acá el tema de los 3 espíritus. Él dice que tenemos los 3 espíritus, ¿no? Que hasta ahora nombró el espíritu paternal, que lo podríamos asociar, dice él, ¿no? Como el ángel de la guarda, para hacer una idea, ¿no? Algo que, ¿no? Es este espíritu, ¿no? O el yo soy, ¿no? De la nueva era, o el super yo que habla del psicoanálisis, ¿no? O el yo superior de la psicología transpersonal. Luego de decir, dice, todas estas equivalencias, dice el autor, pienso que no debí decirlo, pero bueno, ya lo hizo, dice. Porque vieron que nosotros tenemos que siempre asociar, ¿no? Con algo. Pero bueno, el espíritu paternal. El padre. Bien. Que Morna Simeona le llama el Aumakua, ¿no? O los hawaianos del Aumakua, ¿no? Después existe otro espíritu en el hombre, que es un espíritu más animal, que se llamaría el espíritu básico. El espíritu básico es como el inconsciente, ¿no? El unihipili. El niño interno, ¿no? Es el que tiene todas las memorias. Todas las memorias están ahí en el unihipili. Todas nuestras creencias equivocadas, las grabaciones, todo está ahí. El inconsciente, dice acá el autor, entiende y responde, pero no puede analizar. El análisis siempre lo hace, ¿no? La cabeza. Es como un niño, el inconsciente. Y piensa en imágenes. Solo piensa en imágenes. No entiende de que hay otros, el inconsciente no entiende de separación, no entiende nada de eso. Solo piensa en imágenes. El espíritu básico, ¿no? Este que se llama Unihipili, puedo tomar una carga extra de energía, ¿no? Cada vez que nosotros nos centramos, dice, y respiramos lenta y profundamente. Vieron que nosotros no le damos mucha importancia a esto de respirar, porque claro, como respiramos automáticamente, pues si no nos morimos, ¿no? Pero no es lo mismo que estemos respirando, porque si no nos moriríamos si no respiramos, ¿no? Involuntariamente, que respirar conscientemente y voluntariamente. Eso es muy importante, porque la respiración es lo que me conecta siempre con el inconsciente. O sea, con mi sentir, con ese niño interno. Por eso es tan importante quedarme quieto a veces por unos instantes y practicar la respiración. No importa si me sale bien con la técnica no sé qué. No, es una respiración en donde yo soy consciente de que estoy respirando. Fíjense en que nosotros cuando nacemos a la vida, lo primero que nos hacen es pegarnos en la cola o no sé qué, o bueno, sacudirnos, no sé qué hará. Lo común es que nos peguen en la cola para que respiremos. Porque claro, dentro del vientre materno no respirábamos por la nariz, ¿no? Todo se hacía a través del cordón umbilical. Pero cuando viene este trauma del nacimiento, por el cual yo tengo que pasar por un canal, por un túnel, ¿no? Por eso fíjense en que la asociación que hacemos con la muerte también es ir por un túnel, porque claro, es que es como el nacimiento, nosotros internamente lo vivimos como un trauma, porque nosotros estamos durante un tiempo bastante larguito, ahí en el vientre, calentitos, todo se nos provee, es como estar en el paraíso, por eso el nacimiento es como la pérdida del paraíso, porque ya ahora me voy a tener que por mí mismo valer, ¿no? Ya no me vas a proveer nada. Y lo primero que hago para conectar con la vida es respirar, ¿no? Y fíjense en que la respiración es vida. Por eso es muy importante practicar la respiración consciente, ¿no? A veces en momentos, ¿no? Porque yo estoy, por ejemplo, repitiendo gracias, 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 pero estoy ahí como loca y no sé, ¿no? Como una canción.
Bueno, algo me va a hacer de efecto porque un poco se me va a calmar la mente, pero es capaz que se me calma acá, pero no estoy aquietada y tranquila, ¿no? Y es necesario darnos esos instantes, no muy largos, instantes, 5 minutos, ¿no? Lo podemos hacer a la noche, ¿no? A la mañana, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer, ¿no? O sea, ustedes que están en sus casas, ¿no? Fíjense nomás el poder y la potencia que tiene la respiración y el sentirme, ¿no? Que esto, bueno, yo a veces lo trabajo con las personas en el curso, ¿no? Que trabajamos mucho esto. Si yo tomo mi mano, ¿no? Mi mano derecha y la coloco aquí en el pecho, ¿no? Que es donde está mi corazón. Y tomo mi mano izquierda, ¿no? Y la coloco en mi plexo solar. Y me quedo un ratito respirando conscientemente. Voy a empezar a sentir los latidos de mi corazón. Y estoy conectando dos puntos esenciales dentro de mí, ¿no? Que es este chakra, ¿no? Por donde entra toda esta energía emocional. Las emociones entran todas por acá, ¿no? Y este sentir del corazón, que es el que tranquiliza, porque el corazón realmente ama, ¿no? Es el órgano este que tenemos que es un órgano, pero es que tiene un símbolo, ¿no? Y, y voy a conectar mis emociones con mi corazón y hasta me va a ayudar a poder dormir tranquilo a la noche, ¿no? Es un ejercicio simple porque solo poner mi mano derecha aquí, mi izquierda aquí y respirar conscientemente, ¿no? Eso me ayuda mucho y, y me tranquiliza, ¿no? No hay que hacer nada apurado y obsesionado porque no lleva para ningún lado, ¿no? Este darme cuenta, ¿no? De que yo con lo que dije o con lo que hice, ¿no? Le ocasioné un daño a otro, pero que se puede reparar. Es como una actitud humilde en la cual yo reconozco, no es que yo tengo que ir y ponerme de rodillas frente al otro y humillarme, no. Humildad no es humillarse, no hay que confundir. Es un movimiento interno que hago, ¿no? En el cual me doy cuenta que si yo le hago daño a otro es que me lo estoy haciendo a mí. ¿Cómo vamos a ser sinceros con Dios si no podemos ser ni siquiera sinceros y honestos con nuestras relaciones aquí en el mundo, ¿no?